¿Qué tal amigos del Independiente TV? El día de hoy tenemos la visita del director del Centro de Integración Juvenil, licenciado José Francisco Gil Cerda, que nos acompaña para darnos a conocer algunas acciones que han emprendido para abatir el problema de las adicciones aquí en este municipio de Zamora. Licenciado, bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Pues platíquenos sobre este diagnóstico, este estudio que están llevando a cabo para precisamente trabajar en esta parte de las adicciones, licenciado, que no solamente es una cuestión de reacción, sino una cuestión de prevención entre la sociedad. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Claro que sí, pues mira, comentarte que Centros de Integración, como ya una institución certificada en el manejo de la prevención, tratamiento, investigación de las adicciones, cada determinado tiempo realiza este estudio básico de comunidad. ¿Qué es esto? El estudio básico de comunidad, a lo mejor en palabras simples y llanas, se podría decir a qué nos estamos enfrentando. Sabemos que el consumo de sustancias y las características sociodemográficas van cambiando rápidamente. Entonces tenemos que identificar que también nosotros en proyectos y programas a la comunidad tenemos que hacer cambios específicos. Tal vez hace 5 o 7 años el hablar del consumo de la cocaína era el principal punto medular dentro de las drogas de consumo ilegal. Pero ahora sabemos que son otro tipo de drogas y cómo hacer frente. Pero sobre todo el punto más importante del estudio básico de comunidad es empezarnos de alguna manera, a tener uno o dos pasitos adelante para hacer frente a situaciones que tal vez estén viniendo en aspectos epidemiológicos. ¿A qué me refiero? Consumo de algún tipo de sustancia y cómo empezar a hacer situaciones muy específicas, muy claras a nivel preventivo. El estudio básico de comunidad es eso, tener de alguna manera un esquema de trabajo previamente diseñado y saber cómo lo podemos enfrentar para situaciones específicas ya que se estén presentando en la comunidad y cómo empezar a formular trabajos y acciones muy específicas para lo que viene, para lo que nosotros empezamos a identificar que podrían ser en los próximos 3, 4 años esquemas muy específicos a nivel preventivo. ¿Cuáles son estos resultados que ustedes o estas áreas de oportunidades que hay que trabajar, licenciado, con relación a este combate a las adicciones? Pues mira, primeramente el contexto sociodemográfico es importante resaltar en el EPCO. ¿Qué es esto? Ujú. Identificar cómo están las colonias, qué características tienen. Hablar única y exclusivamente de consumo de drogas pareciera que nos estamos perdiendo en un mundo de posibilidades, un mundo de acciones. El esquema del estudio básico en su primer apartado son las condiciones sociodemográficas. Identificar cómo están nuestras colonias, qué características tienen. Ujú. Y a partir de ahí comenzar obviamente a identificar precisamente los procesos de salud de enfermedad. No, de qué colonia nos están llegando cada vez más a tratamiento, qué características está teniendo la población, características de edad, características de comorbilidad, todo un esquema muy específico y Ujú. muy claro que nos va a llevar obviamente a qué, a la respuesta de reacción. Sabiendo las características, sabiendo lo que está pasando en la comunidad, ¿qué tendremos que darle a la comunidad para enfrentar situaciones, yo creo que muy específicas y muy claras? Estos son los 3 ejes rectores precisamente de lo que hay que empezar a conformar. Nosotros buscamos como centros de integración juvenil el identificar que este EPCO es una herramienta precisamente de salud pública, donde Ujú. única y exclusivamente centros de integración está al frente, no. Centros de integración es de alguna manera un actor específico dentro de la salud y de educación, pero en la medida en la que conformemos precisamente una red interinstitucional de trabajo, va a ser mucho más fácil identificar propiedades, características específicas de cada institución y hacia dónde y qué podemos hacer cada uno de Así nosotros. es. Dentro de estos tres ejes que acaba de mencionar, ¿cuáles son las colonias de donde Ajá. tienen mayor incidencia ahorita en este apartado de las adicciones? Mira, te puedo comentar que aproximadamente en el 2007, 2008 teníamos 25 colonias, que fue el anterior EPCO, nuestro estudio básico. Eran 24 colonias, se denominaba zonas de alto riesgo. Esto es donde Ujú. nos referían más pacientes, Claro. donde nos llegaban más personas por consumo de sustancias o las características sociodemográficas eran faltante de algún servicio de salud, Ujú. de agua potable, de alcantarillado, todas esas características, ¿no? Desgraciadamente, desde el año 2017, en el último trimestre, comenzamos nosotros a armar la estructura precisamente de dónde nos llegan más pacientes, las Sí. características que tienen, pero sobre todo la punta de lanza es
tratamiento, cómo llegan a tratamiento y de dónde llegan y estas características. Desgraciadamente nos encontramos en que este 2018, nuestro EPCO que ampara hasta el 2024, no son 24 colonias, son más de 50 colonias de muy alto riesgo. Se duplicó. Se duplicó, desgraciadamente. ¿Hay que asustarnos? No, hay que identificar que tenemos que hacer mucho para nuevamente bajar esas colonias a colonias específicas donde se esté trabajando. El muy alto riesgo, desgraciadamente para muchos conocedores en materia epidemiológica, dice, desgraciadamente no hay ninguna colonia que no esté en riesgo. Esa es una realidad. Claro. Pero hablar de muy alto riesgo y donde nos llegan más personas a tratamiento con características de dificultades sociales es importante. Te puedo comentar a grosso modo algunas colonias como 20 de noviembre, las Salinas de Gortari, la Adolfo López Mateos, está en Chaparaco, Ejidal Sur, el Carmen, el Calvario, el Duero, el Porvenir, el Teco, el Valle, el Vergel, ex Hacienda del Refugio, Arboledas, primera, segunda, tercera sección, Jacinto López, Jardinadas, el Centro, Valencia primera, Valencia segunda. Y tal vez muchos de las personas que nos están siguiendo en este momento decían, bueno, pues a lo mejor van a nombrarme a todas las colonias que existen en Zamora. Desgraciadamente sí tenemos, o prácticamente no tenemos ninguna colonia que nos refiera. Que digan aquí no hay, ¿no? Nunca hemos recibido un solo paciente de esta colonia. Esta colonia, los servicios de salud o los servicios educativos nunca han referido que hay consumo. No, ninguna puede estar. Pero si identificamos estas que te acabo de comentar y me podría reiterar o seguir con más, en que son de muy alto riesgo, donde la incidencia de consumo, las características, las escuelas nos están refiriendo, tal vez chicos que están consumiendo o las propias solicitudes desde las primarias, desde los kinder, desde la secundaria, ya están refiriendo precisamente unas características y unas situaciones muy específicas en torno al consumo de sustancias. Entonces, ¿quiere decir esto, Lick, que, por ejemplo, ha bajado la tasa de edad para el consumo? Desgraciadamente sí, la última encuesta nacional de adicciones hace 2 años atrás y la encuesta nacional para estudiantes en primaria y secundaria refieren que en promedio estamos entre los 13 y los 12 años iniciando el consumo de sustancias. Hay que ser muy cautos con las estadísticas. Sí, claro. Hace referencia de cuándo van iniciando. Tal vez hace 5 o 7 años era entre los 15, 14 años donde se estaba iniciando. Ahorita hemos bajado hasta los 12 años. ¿Qué hemos encontrado desgraciadamente? Que también hay datos que nos hablan de que niños, infantes, están empezando a experimentar. Eso es lo que me llama la atención. Esto es, me imagino, por el mal ejemplo de sus padres, no sé. ¿Tienen algunos factores de riesgo identificados ustedes? Claro que sí. Desgraciadamente tenemos multicausalidades. No podemos hablar de que 2 factores son los únicos que inciden para que niños empiecen a consumir sustancias. Estamos hablando del consumo al interior de casa. Los padres de familia, los adultos que viven ahí. Hay que recordar que no es única y exclusivamente papá y mamá, sino también hermanos mayores o el tío o la abuelita o los primos que llegaron para quedarse en alguna ocasión de visita. O sea, todos estos factores. 2, el medio ambiente, la permisividad que existe en el medio ambiente y los amigos, las personas que están cercanas a estos niños. Y por si fuera poco, y por último, obviamente la disponibilidad de la droga. Licenciado, con estas cuestiones, ¿cuáles son los retos o cuál es el trabajo que debe hacer la sociedad en su conjunto? Ya no digamos nada más el padre de familia, ya no digamos nada más la escuela, claro, o en este caso las mismas dependencias de gobierno. ¿Cuál es el trabajo, cuál es el reto como sociedad en su conjunto para que se pueda atender este tema? Primeramente, la concientización general acerca del problema de las adicciones. Seguimos teniendo reticencias a que las personas identifiquen qué es un problema de salud pública tan fuerte el consumo de sustancias. No minimizar las drogas legales. Eso es uno de los puntos que en todas mis conferencias, en todos los lugares donde me paro a hablar de prevención de adicciones, yo les digo a las personas. El consumo del alcohol y el tabaco es el escaparate a drogas de uso ilegal. Tenemos que tener mucho cuidado con las drogas de uso legal y por lo tanto dejo esa información a todas las personas que nos están sintonizando. Tener mucho cuidado si tuviéramos una tercera droga de uso legal ya legalizada, ¿no? Y estoy hablando claramente de la marihuana. De la marihuana. Con 2 drogas no hemos podido de alguna manera avanzar y sabemos que el alcohol y el tabaco son las sustancias que más muertes en el mundo causa este consumo. La parte de la coordinación interinstitucional que ya hablaba hace un instante es sumamente importante que en Zamora
como en cualquier región, cualquier comunidad, tengamos a bien realizarla. Que las instituciones de salud podamos sentarnos a platicar qué hacemos, qué dejamos de hacer cada uno de nosotros y cómo la otra parte puede de alguna manera apoyarnos o de alguna manera empezar a apuntalar los trabajos que cada uno de nosotros realizamos. Una parte fundamental es también saber que cuando existe el problema, ¿a dónde referir? Llegar a tener instituciones o unidades de atención que cuenten primeramente con las certificaciones, las características esenciales y que las personas vean que el trato digno, humano, de calidad y sobre todo de calidez a las personas va a estar incluido en este manejo. Hay un estigma muy grande todavía a los consumidores de sustancias. Por lo tanto, tenemos que empezar a quitar ese estigma de que el consumidor es un vago, es una persona, un maleante, es casi lo peor de la sociedad, una lacra, como muchas personas llegan a identificar. Tenemos que buscar alternativas de tratamiento, pero tenemos que de alguna manera nuestra visión tiene que estar muy dirigida precisamente a nuestros niños, a nuestros preadolescentes en el no consumo. Punto medular de la prevención que lo hemos trabajado en muchas ocasiones, que nuestros padres de familia, que nuestros muy jóvenes padres de familia que tenemos en este momento, empiecen a identificar la gran importancia de hacer prevención, no únicamente de conocer acerca de las drogas en el seno familiar, sino hablar y ejecutar acciones. Esto es el ejemplo. Identificar que nuestro ejemplo en casa va a ser muy importante. No satanizar el consumo tal vez de alguna droga como es el alcohol específicamente, ¿no? Reitero que es una droga permitida, pero sí identificar que los excesos en un momento determinado en esta droga en específico como es el alcohol, también es importante que nuestros jóvenes identifiquen que podrán hacer uso de una sustancia de esta naturaleza, pero que el control, el cuidado y obviamente el no pasar de los límites es fundamental para empezarlo a identificar. Con estos aspectos creo que podremos empezar a tener obviamente un contexto diferente de cómo enfrentar situaciones en los próximos años y no llegar a tener una pandemia de consumo de sustancias que desgraciadamente ni gobierno ni sociedad podamos enfrentar adecuadamente. Muy bien, licenciado, pues muchas gracias por esta contrario. información. Le agradecemos mucho su visita, lo esperamos próximamente. Al contrario, muchísimas gracias. Amigos del Independiente TV, esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición.